El día de hoy vamos a terminar de ver lo de auditoría ambiental, particularmente nos faltaba ver la opción privada, que es el ISO 14000. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver unos formatos. Ya se los coloqué ahí en el Classroom, también para que ustedes los puedan descargar, porque también vamos a aplicar el formato de la auditoría ambiental, ¿no? En ese caso, obviamente, bueno, cuestiones que son específicas, que sean, por ejemplo, de mediciones, no lo vamos a aplicar, pero si ven ustedes, ahorita que abramos el formato, van a ver que es muy sencillo y tiene muchas cuestiones que incluso ya preguntamos en los anteriores cuestionarios, de tal forma entonces que pues ustedes se van a llenar esas partes que ya preguntaron a la empresa y solamente pues van a hacer ahora las preguntas o el cuestionario sobre las que nos falte llenar para esa, ¿cómo se llama? Para esta auditoría ambiental, ¿no? Para llenar el formato. Bien, les voy entonces a compartir presentación. Ya también les compartí los apuntes de esta unidad y ahí al final están lo que vimos la sesión pasada del análisis FODA. Recuerden que el próximo lunes presentan ustedes, van a hacer una presentación de los resultados obtenidos del primero y del segundo cuestionario, es decir, del tema de economía circular en esa empresa que están analizando y de lo correspondiente a transparencia, ¿no? Que es el segundo cuestionario. Van a ustedes a elaborar la información, obvio no nos van a presentar los cuestionarios completos, sino a modo de palabras clave nos van a presentar la información de la empresa. La pueden organizar, por ejemplo, así como viene el tema de economía circular, por temas, ¿no? Agua, energía, etc. ¿Cuál es la situación de la empresa en términos de agua, ¿no? Y ahí más bien nos van a hablar, o con palabras clave en su presentación, van a colocar cuál es el uso, si considera para dos usos, etc., ¿no? A modo de resumen ejecutivo, es decir, no van a hacer todas las preguntas porque no les daría tiempo para, contestarlas todas o para platicarnos todo lo que les contestaron en 15, 20 minutos, que es el tiempo que van a tener para presentarlo, ¿vale? Y lo mismo con el tema del segundo cuestionario, que es el tema de transparencia. Entonces, por lo menos la próxima sesión vamos a ver cómo están en términos de circularidad y transparencia las empresas que ustedes están analizando. Y para la segunda, bueno, la presentación final van a quedar el cuestionario de auditoría, el cuestionario de sustentabilidad global y el último tema que vamos a empezarlo también la siguiente, bueno, sería hasta el miércoles, yo creo. Si la siguiente sesión empiezan ustedes, introducimos el tema el siguiente lunes y lo estaríamos terminando al siguiente miércoles, ¿vale? Pero es importante que sí lo preparen, que sí lo presenten porque se evalúa, ¿no? Es parte de las evaluaciones parciales que tenemos y es importante que sepamos cómo van, hacerles algunas recomendaciones en materia de sus presentaciones para que al final tengamos la información ya presentable y bien organizada, ¿vale? Bien, entonces, déjenme ver, ahí había una personita, ya, ¿listo? Déjenme les comparto pantalla. Y nos habíamos quedado
hasta el tema de ISO 14000. Está acá. Ok, listo. Bien. Vamos a ver primero este videito que es cortito. Es el más cortito que encontré, entonces nos va a servir. Si no pitufa, entonces déjenme la otra parte. Ay, no quiso desde aquí. Les comparto entonces aquella pantalla. Y me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, profesora. Ok, gracias. Sí. Todas las organizaciones que han decidido implementar un sistema de gestión ambiental tienen como objetivo disminuir, prevenir y corregir los impactos ambientales que sus procesos ocasionan. Pero, ¿cómo puede una organización estar segura de que está logrando su propósito? Y sobre todo, ¿cómo puede conocer sus posibles fallas? Estos y otros aspectos más se pueden detectar a través de una auditoría ambiental basada en la norma internacional ISO 14001-2015. Los objetivos de una auditoría ambiental pueden ser diversos, dependerá de las metas que su compañía desea alcanzar. Puede ser desde evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión hasta lograr la certificación en ISO 14001. Si se ha optado por la certificación, la organización seleccionará un organismo de certificación, quien se encargará de elegir el equipo auditor adecuado, de acuerdo a su sector y tipo de empresa, para que éste evalúe el cumplimiento de su sistema de gestión. El propósito de este equipo auditor es examinar su sistema de manera objetiva e imparcial. Al ser una visión ajena a su empresa, podrá detectar otros aspectos que no se habían encontrado en sus auditorías internas. Al término de la auditoría, su organización obtendrá un reporte, en donde se detallará si su sistema está cumpliendo con los objetivos que previamente se establecieron. Se identificarán las áreas de mejora e inclusive se señalarán aspectos que requieran acciones correctivas.
auditoría de certificación es exitosa, su organización obtendrá un certificado que avala el cumplimiento con la norma internacional ISO 14001. Las auditorías de certificación realizadas por DQS de México tienen la consigna de otorgar un valor agregado medible para el cliente, apoyando a las organizaciones que buscan el éxito, basándose en procesos y sistemas que ayudan a disminuir los impactos ambientales. DQS de México, su socio preferido para la certificación. Y bueno, esta justamente lo elabora un intermediario, ¿no? El tercero, que es el que se va a encargar de hacer la auditoría y de validar si efectivamente cumplen para otorgarles la certificación, ¿no? Por eso es que ellos tienen este videíto. Y bien, dejo de compartir esa y nos vamos entonces ahora sí a la presentación. Y bueno, ok, entonces, si ustedes ven, este sistema de auditorías, el ISO 14000, que va de ISO 14001 hasta ISO 14040, ahorita vamos a ver cuáles son las modalidades que hay, pero en particular este es un sistema de certificación privado. Es decir, no se otorga por parte del gobierno, como la que vimos anteriormente, las auditorías ambientales de Semarnat, pero también otorgan un distintivo, que es justamente el ISO 14001. Pero esta auditoría ambiental, este ISO 14001, es parte de un grupo de normas internacionales en materia ambiental, ¿no? Como tal, el ISO 14000 en general es sistemas de gestión ambiental, y la auditoría ambiental de ISO 14001, y que, bueno, ahorita veremos que es ISO 14010 e ISO 14040, son como tal una de las partes de esos sistemas de gestión ambiental. ¿Cuáles son estos beneficios de llevar a cabo una auditoría ambiental? Bueno, pues que como tal, de la misma forma que veíamos en el caso de Profepa, también aquí vamos a tener beneficios ambientales, económicos y sociales, solamente que además la ventaja de este ISO 14000 es que es un sistema que avala internacionalmente. Si hay una empresa que quiere participar, a lo mejor, o que ya participa en comercio internacional, en exportaciones o importaciones, pues entonces también va a asegurar dentro de la cadena pues que respeta las normas ambientales, no solamente en México, sino dentro de sus actividades que realiza en todo el mundo. ISO 14000, entonces, como tal, su objetivo es ayudar a darle una dirección a la empresa para que también levante información suficiente, la controle, planifique y revise las actividades que lleva a cabo para identificar los posibles impactos que tiene sobre el medio ambiente. Decíamos, va dentro de un sistema de gestión ambiental. Es la parte analítica, ¿no?, que nos va a decir cuáles son los posibles errores o cuáles son los posibles impactos negativos y cómo se van a corregir. Luego, entonces, en esta norma se levantan diferentes requisitos que debe de superar la organización en materia de medio ambiente, cómo se va a encargar de prevenir las posibles situaciones contaminantes, y en función de si cumple con ello, se le otorga entonces su distintivo, ¿no? Obviamente se pagan, son normas privadas, entonces tienen un costo la certificación, pero pues bueno, la ventaja es eso, ¿no? Que puede comunicar que está certificada a sus consumidores, a sus clientes y a toda su cadena ¿cómo se llama?, de participación en la economía. Puede tener objetivos concretos, como nos decían en el video, ¿no? Es decir, se revisa una parte y eso serían las auditorías internas, y ya si va viendo que va teniendo avances, que va cumpliendo sus objetivos, entonces puede optar por ahora sí buscar obtener el certificado. Entonces ahora quien lo va a revisar va a ser a un auditor externo y él va a ser el que va a aceptar si cumple o no con todo lo necesario para que le otorguen su distintivo. Esta es la familia de normas ISO 14000. Particularmente, vean 14001, el sistema de gestión medioambiental.
pero específicamente 14.010, 14.011 y 14.012 se refieren a este tema de las auditorías ambientales. Ahora, bueno, se puede solamente optar por la auditoría ambiental o también se puede optar por la ISO 19.011, que ahora es como la que busca sustituir estas normas ISO 14.000, pero la ISO 19.011 incluye todo lo que son sistemas de calidad, ¿no? Incluye ISO 9.000, incluye ISO 19.000, perdón, ISO 14.000, incluye sistemas de gestión sistemas de gestión, por ejemplo, de capacitación para los trabajadores, es decir, son otros temas que se incorporan en ISO 19.000. Por lo tanto, la que es específica para medio ambiente, pues sigue siendo esta, la 14.000. La idea es que haya un compromiso pleno, ¿no? Desde que la empresa se manifiesta como parte de sus valores el respeto por el medio ambiente. Una vez que ya tiene esta manifestación, pues se identifica cuáles son las actuaciones que tendrá en materia de medio ambiente, se levanta la información con la auditoría, ahí es donde se van a detectar cuáles son las opciones de mejora o cuáles son los errores que se están cometiendo, y una vez que ya se tiene esa auditoría ambiental, entonces ahora sí se evalúa la actuación ambiental con la idea de obtener la certificación. Puede incluirse también un análisis de ciclo de vida, que es la 14.040. En particular, además va a revisar proceso por proceso cada uno de los pasos y cada uno de los campos en los que se relaciona la empresa, ¿no? Por ejemplo, desde la cadena de suministro, por supuesto, sus propios procesos de transformación, de empaque, inclusive la cadena de salida, inclusive si hay algo que se le llama la logística de reversa, es decir, que además todavía se encarga, una vez que los consumidores desechan su producto, se encarga también entonces de ese reciclaje o recuperación o recolección para que no se convierta en basura, ¿no? Y se vaya a rellenos sanitarios. Entonces, este ISO es todavía como más, ¿cómo podemos decir? Más completo incluso que la auditoría ambiental, porque hace una revisión de cada una de las partes y de las actividades de la empresa, y finalmente, pues se elabora, una vez que ya se tiene toda la información, se elabora un informe de auditoría. Nosotros vamos a juntar el informe de auditoría con el cuestionario que vamos a hacer de sostenibilidad. Ajá. Entonces va a ir ahí de la mano, por eso es que no vamos a hacer uno solo al terminar ISO 14.000. Bien, otra de las cuestiones de ISO 14.000 es que nos va a servir para poder detectar objetivos muy concretos, ¿no? Va a hacer una revisión de cuál es el contexto de la empresa, cuáles son las actividades que se llevan a cabo dentro de ella, y obviamente el objetivo será hacer visible esa información, que todos la conozcan, todas las personas que participan en la empresa, y además facilitarle la información al auditor, ya sea interno, es decir, de la propia empresa, cuando son objetivos particulares que se quieren alcanzar, o ya sea para el auditor externo cuando se quiere obtener la certificación. Particularmente lo que se revisa, permítanme tantito.
Listo, chicos, disculpen, es que fui a asomarme porque ladraban mis perritas. Ok. Entonces decíamos, toda la información que se levanta es para poder construir un sistema de gestión ambiental completo, ¿no? Particularmente lo que se va a revisar en la auditoría es si como tal dentro de la misión de la organización ya están contenidos estos valores ambientales. Se elabora un mapa de la situación de la política ambiental, es decir, si ya está manifestado cuáles son las responsabilidades de la empresa en materia de medio ambiente y de las diferentes áreas, ¿no? Si ya se tiene claro quién genera residuos, si se levanta la información de cuántos residuos, cuánta agua se usa, cuánta energía. Y cada una de los departamentos pues sabe qué es lo que debe de hacer para tratar de disminuir esos impactos y lo realiza. Se revisa si cumple con todos los requisitos y normas legales, si tiene los permisos necesarios, es decir, esta parte es importante de la legalidad, y también si ya tiene un manual para su sistema de gestión ambiental. Se revisan los procedimientos de operación, es decir, todo el proceso, si es de producción, de transformación de mercancías o de materia prima, si es de servicios. Se revisan, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos para revisar en cuáles hay un impacto ambiental? Y también se revisan los esquemas de la organización para saber quiénes son, ¿no?, los responsables de las áreas y también revisar si ellos también conocen la misión de la organización, esa política ambiental y cuál es su papel dentro de esos procesos de operación de la empresa. Una vez que ya se manifestó, ¿no?, que es la parte previa, ¿no?, ya se revisó que se cumple con todo esto, se lleva a cabo un proceso de planificación. En este proceso de planificación, pues se selecciona el equipo auditor, es decir, tanto los que van a dar la información por parte de la empresa, como el auditor externo, si es que se optó por la certificación. Si no se optó por la certificación, solamente es una revisión previa a la certificación, entonces será solamente un auditor interno de la empresa. Se planifica la agenda, es decir, cuántas visitas van a hacer, qué se va a estar revisando, cuándo se va a ir a revisar cada uno de los departamentos, a platicar con el personal. Y a su vez el auditor pues va a informar a todas las personas que van a ser llamadas o que van a ser visitadas. Se les informa que van a recibir una visita, ¿no?, de tal persona, tal día, para levantar tal tipo de información. Se elabora una metodología, es decir, cuáles son los diferentes pasos que van a ir siguiendo, por qué departamento van a empezar, por qué área de la empresa van a empezar. Y se identifican si es que es necesario incorporar dentro del listado algún tipo de requisito especial, por ejemplo, que tengan que utilizar los trabajadores y también el auditor que visita algún tipo de equipo de protección, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya se lleva a cabo esa parte de la planificación, ahí tiene que estar, ¿no?, dentro de la planificación, tanto el responsable del equipo de la empresa, de dar la información, como el responsable de hacer la certificación, o bueno, de hacer la auditoría externa. Una vez que ya se realizó eso, se les notifica por escrito a las personas que van a estar involucradas, ¿no?, el equipo de auditoría interno, en qué días y en qué horas se va a realizar una sesión de apertura, para que entonces ahora sí todo esto de la planificación se les comunique. En la sesión de apertura se presentan los auditores internos y externos, se establecen cuáles van a ser las directrices y la agenda, ¿no?, con todo, fechas y todo, por eso es que anteriormente se planificó. El auditor establece cuáles van a ser las reglas, ¿no?, es decir, las personas tienen que dar la información que se requiera, bla, bla, bla. Se fija la fecha en que se va a tardar todo el proceso de levantar la auditoría y para qué fecha se va a cerrar, ¿no?, o a clausurar, es decir, se dará ya por terminada.
todas las reuniones que se realicen deben de ser programadas desde esta sesión de apertura, ¿no? Ahí se les va informando, pues tal reunión para informar al departamento tal va a ser en tal fecha y para informar al departamento tal va a ser en esta fecha. Ya durante la auditoría se detalla entonces la información para validar el sistema de gestión ambiental. Todo aquello que incorpora las preguntas específicas, se dan inclusive algunos formatos también de ejemplos para que las personas que van a encargarse de dar la información, pues previamente también sepan qué información tienen que llevar y qué evidencias, ¿no? Una de las características de los ISOs es que aunque son listados tipo checklist, donde se va revisando si cumple o no, podrían parecer simples cuestionarios, una parte importante es que se tiene que entregar evidencia de eso, ¿no? Pues resulta que sí se encuentra dentro de la misión de la empresa los valores ambientales. Bueno, pues una impresión de pantalla de la página de internet donde se encuentra la misión. Pues que las personas que se encargan del Departamento de Control de Calidad sí conocen la política ambiental y sí conocen cuáles son las acciones que pueden realizar para disminuir sus impactos ambientales, ¿no? Pues entonces a lo mejor ahí se entrega una copia del manual de operación donde se especifica las tareas para ese departamento y ahí debe de verse incluido ese tema. O a lo mejor si tienen dentro del área un listado, ¿no? De cuáles son estas actividades que deben de cuidar para minimizar impactos ambientales. Pues está pegado un cartel dentro del área, ¿no? Entonces hay que entregar evidencias. También, por supuesto, se incorporan los test que se levantan, que es el que vamos a revisar, también como parte del material completo para la certificación o para la auditoría en el caso del ISO 14000. Una vez que ya se levantó toda esa información, pues entonces se lleva a cabo una sesión de clausura donde ya se informen sus resultados de la auditoría que se hizo a ese sistema de gestión ambiental, ¿no? Ahí ya van personas de la gerencia, representantes de la dirección general, puede ser el propietario también de preferencia, algunos representantes de las áreas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las direcciones particulares o los gerentes de área, para poder recibir la información y también durante ese momento se pueden hacer, por ejemplo, no sé si hubo alguna información que no se levantó o alguna falta de conformidad en esas sesiones donde se señalan para poder hacer correcciones si es necesario a la auditoría y si no, entonces para explicar pues por qué se calificó de esa forma, ¿no? Ahí también se especifican en la sesión de clausura cuáles son las cuestiones en las que no se cumple y cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo para corregir esa actuación o para prevenir en caso de que existan incluso riesgos ambientales. Y finalmente se elabora el informe de auditoría, donde se presenta ya el informe detallado de cuál es esa situación en materia del impacto ambiental y de todo el sistema de gestión ambiental que tiene la empresa, ¿no? Ahí se entrega la metodología, las cualificaciones que se hicieron, los resultados de la agenda, formularios de conformidad o de no conformidad que se firmaron en la sesión de clausura, las notas del auditor, ¿no? Que hace las recomendaciones, y todo eso va a formar parte de la documentación ya para obtener, por ejemplo, la certificación, si se votó por la opción de la certificación. Y el objetivo justamente es alcanzar una mejora continua, ¿no? Por eso es que antes de obtener la certificación se puede llevar a cabo de forma interna varias veces esas auditorías para que una vez que ya se cumple con todo, entonces ahora sí se solicita al auditor externo para obtener la certificación, ¿no? Y bueno, de ahí vámonos justamente a los formatos, ¿vale? Dejo de compartir esta. Y nos vamos, acá están, a los formatos.
Ok, este es un ejemplo, ¿no?, de los cuestionarios que se levantan cuando se elabora la auditoría interna. Es justamente de una consultora que se encarga de hacer este tipo de auditorías ambientales y lo establece de forma muy práctica así en el cuestionario, ¿no? En el cuestionario vamos a encontrar que viene el tema que está midiendo o que está levantando información, la norma. Se coloca aquí cuál es esa documentación que forma parte de la evidencia que se presenta, para que obviamente cuando se revisa la evidencia, pues corresponda a lo que se marcó aquí. Se anotan el nombre o los nombres de las personas que fueron entrevistadas en materia de este tema. Se incorporan las preguntas y además un espacio para las notas del auditor, ¿no? Las observaciones por cada una de las respuestas y aquí en particular, si es que además se pueden de una vez emitir algunas recomendaciones, se colocan en esta parte o alguna observación general, ¿no? Por ejemplo, veamos esto. Vamos a hacerlo más grande para que lo vean mejor. Ok. Por ejemplo, aquí en materia de el contexto de la organización y de si efectivamente se comprende y va dentro de los valores de la empresa el tema ambiental, se incorpora, ¿no? Dispone la organización de una metodología para análisis, seguimiento y revisión de su contexto interno y externo. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se elabora un FODA, ¿no? También la empresa tiene su propio FODA. Entonces, con eso puede ser suficiente para considerar que cumple. ¿Ha detectado la organización condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización? Sí, y aquí podemos poner, por ejemplo, cuáles son las que tiene contempladas. ¿Se ha tenido en cuenta las condiciones ambientales en la definición y planificación del sistema de gestión? Pues aquí puede ser, no tiene sistema de gestión ambiental, ¿no? O sí, cuenta con un sistema de gestión ambiental. También dentro del contexto de la organización, se pregunta, por ejemplo, cuáles son las expectativas de partes interesadas, si a ellos se les puede afectar el desempeño del sistema de gestión ambiental. Las partes interesadas es todo esto que decíamos, no todos los actores involucrados, que son los proveedores, los acreedores, los trabajadores, los clientes, los intermediarios, si es que existe algún intermediario, ¿no? Es decir, todos los actores. Se identifica si como tal se hace un seguimiento a las posibles afectaciones que se tienen estas partes interesadas. Se identifica si la empresa conoce cuáles son esos requisitos legales que debe de cumplir. Si existen documentos, ¿no?, del sistema de gestión ambiental. Si se conoce cuáles son los límites físicos de las actividades del sistema, es decir, cuáles son, por ejemplo, el máximo límite de aguas que puede vertir al drenaje, ¿no? Si es que además son aguas contaminadas, ¿no? O cuál es el máximo número de toneladas de residuos que ha generado la empresa o que genera sin necesidad de tener que cumplir con una normativa que le exige a partir de tanto impacto, tanta generación de residuos, ya tiene que ser por un sistema de recolección privado, ¿no? Y además también, pues, ¿no?, siempre van a ver que son preguntas comunes si la información se encuentra disponible para los que están relacionados con ellos, ¿no? Esta ya es en particular también contexto de la organización, pero sobre el sistema de gestión ambiental. Si, por ejemplo, no tienen sistema de gestión ambiental, pues entonces lo más seguro es que todas estas preguntas, ¿no?, no las va a tener cumplimentada la empresa. Entonces, revisamos, ¿no? A lo mejor como tal, sí tiene definidos los procesos, tiene un manual de operación, pero no reconocen ellos los impactos ambientales, por lo cual no tiene un sistema de gestión ambiental. Otro tema del que nos va a hablar es el de liderazgo, ¿no? Una vez que terminamos el contexto. Pues bueno, aquí se refiere al liderazgo, ¿no? Si la empresa como tal ya tiene definidas quiénes son las personas, bueno, cuáles son sus compromisos respecto al medio ambiente, y si además tiene personal que se encarga, ¿no?, que es responsable justamente de liderar esas acciones en materia de
de hacer del conocimiento la información, de estar dándole seguimiento a los posibles impactos, si hay una política específica en materia ambiental. Y en tema de política ambiental específicamente, pues se preguntan, por ejemplo, si hay una relación entre los objetivos ambientales. Si no tiene especificados objetivos ambientales ni política ambiental, bueno, pues no vamos a tener ninguna palomita, ¿no? No hay cumplimiento en esto. Y desde ahí se pueden empezar a hacer las recomendaciones. Pues elaborar cuáles son los objetivos ambientales de la empresa. Elaborar una política ambiental. Después, en materia de los roles y responsabilidades, aquí sobre todo se va a identificar si hay una responsabilidad por parte de los que son autoridades y también hay un conocimiento, ¿no?, por parte del resto de los trabajadores. Si hay acciones específicas, ya se han planteado acciones específicas para abordar los posibles riesgos de impacto ambiental, ¿no?, los impactos potenciales. En esta parte, que también es sobre aspectos ambientales, por ejemplo, si ya se realizan evaluaciones, si como tal ya se han previsto situaciones especiales que pudieran suceder en la empresa, ¿no? Situaciones riesgosas, por ejemplo, es decir, ya se tiene evaluado los impactos ambientales, pero además también los posibles riesgos que se pueden presentar. Lo mismo la parte de los requisitos legales, ¿no? Esa parte es importante, ¿no? No puede ser que una empresa sí tenga todo su sistema de gestión ambiental, pero no esté cumpliendo con la normativa que le corresponde o no la conozca, ¿no? Aquí, esta queda abierta porque se pregunta sobre si ya la empresa como tal tiene planificadas acciones para prevenir o disminuir esos impactos ambientales. Si ya lo tiene previsto, entonces aquí vamos formulando algunas preguntas adicionales, ¿no? Por ejemplo, si los conocen cada uno de los departamentos, si se identifica cuál es la parte del proceso que más contamina, ¿no? Ahí se pueden agregar preguntas incluso. En la parte de la planificación, pues ahí ya se revisa si efectivamente dentro de esa planificación ya se contempla, ¿no?, este tema del impacto ambiental que tiene la empresa. Se identifica cuáles son los recursos que destina, ¿no?, a ese sistema de gestión ambiental, a ese actuar de forma correcta en temas de materia ambiental. Si se identifican quiénes son los encargados, ¿no? Uno, si las personas tienen las competencias necesarias para manejar su sistema de gestión ambiental, si el personal está capacitado en lo que corresponde específicamente y si además se cuenta con las evidencias, ¿no? Dentro de la parte de apoyo, el tema de toma de conciencia, ¿no? Es decir, si hay algún tipo de capacitación para los trabajadores, para los clientes, para los proveedores, ¿no?, en materia de tomar conciencia de los objetivos ambientales de la empresa. Y si además se realizan o se han realizado estas acciones, ¿no?, para que ellos también tomen conciencia de los impactos que pueden tener las tareas específicas que ellos realizan como impacto en el medio ambiente. Después se revisa la comunicación, ¿no? Este asunto de si la información fluye como debe de fluir para que las personas adopten las políticas ambientales o el sistema de gestión ambiental. Si existe un sistema o una metodología de comunicación hacia adentro, hacia los trabajadores y también hacia afuera, hacia proveedores y clientes. Si existe, ¿no?, esto que hablamos de las evidencias, ¿no?, si existe información documentada. Puede ser que sí se llevan a cabo acciones, pero como tal, por ejemplo, la empresa nunca levantó evidencia de la capacitación que dio a sus trabajadores, ¿no? No tomó una foto, no está el plan. Bueno, pues se marca ahí que sí se llevaron, ¿no?, acá a cabo las capacitaciones, pero pues acá no hay evidencia, ¿no?, de esa información. O a nadie se encarga de revisar, ¿no?, si se cumplió o no se cumplió con el objetivo. También aquí se habla sobre la información documentada, es continuación de la parte anterior.
Y después en la parte de operación, pues se levanta información ya específicamente sobre los procesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ya se tiene criterios para operación de procesos, es decir, un manual de operación, por ejemplo. Si además se controlan, se está midiendo constantemente, a lo mejor que no haya desperdicio, que no haya un uso inadecuado, que no se dejen, por ejemplo, las luces prendidas, que no se dejen las llaves abiertas durante los procesos de producción de las empresas. Si hay una preparación ante posibles emergencias, ¿no? Ya preguntamos si se tenía conocimiento de posibles situaciones fuera de control, ¿no? Que ya se hubieran previsto. Y acá, bueno, pues si ya como tal, entonces existe también algún tipo de plan, algún tipo de medidas que se van a tomar en forma, un manual de actuación, si existen como tal pruebas de que esas acciones se están llevando a cabo, ¿no? Si además pues cada uno de las personas saben, en caso de que se presenten estos riesgos ambientales, qué les toca hacer, ¿no? A cada uno de ellos. Si se levanta, ¿no? Este seguimiento, medición y evaluación. Y finalmente, si ya se han llevado a cabo auditorías internas, ¿no? Si esta es propiamente una auditoría interna, pues aquí mismo se dice sí, ¿no? Esta es parte de la auditoría interna. Y si es ya para la auditoría externa, para obtener la certificación, bueno, se tiene que levantar la información de cuántas auditorías internas se realizaron previamente y si hay, documentos que respalden que se levantó desde antes, ¿no? Finalmente, la parte de revisión de la dirección, es decir, si una vez que ya se levantó toda esa información, ya se tienen evidencias, pues también la dirección conoce, ¿no? Cuáles fueron esos resultados, conoce cuál fue la planificación y si efectivamente se está cumpliendo con esa planificación y si además también es una forma, esa revisión que da la dirección de mejorar, ¿no? Ellos mismos dicen, bueno, ya logramos disminuir el desperdicio que teníamos de agua, para el siguiente año vamos a revisar cómo podemos disminuir esa cantidad de agua que se usa, ¿no? Entonces, es decir, que continuamente se está buscando esa mejora. Acá, se contemplan otras cuestiones, inclusive también se deja abierto, porque dependiendo del tipo de actividad podría entrar algún tipo de cuestionamiento muy específico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues es una empresa que en sí misma es sustentable, ¿no? Y a lo mejor entonces ahí la pregunta sería, bueno, ya es una empresa que es sustentable, pero además realiza acciones adicionales relacionadas con, por ejemplo, capacitación de la comunidad donde se encuentra. Pues sí o no, ¿no? Ahí ya serán parte de esas metas propias que tiene la empresa en materia de medio ambiente. Y finalmente aquí existe la parte de la no conformidad, por si alguno de la dirección o alguno de los auditores internos o alguno de los trabajadores en la parte del proceso, al momento de llevar a cabo la sesión de cierre, manifiesta, ¿no? Que no está de acuerdo con alguna de esa información levantada, porque a lo mejor faltó justificar algo o no se levantó ese día la información con la persona adecuada, ¿no? Entonces, aquí está esta parte como para poder levantar esas inconformidades. La parte de mejora continua, ¿no? O sea, el objetivo como tal de toda la auditoría y de todo el sistema de gestión ambiental es un enfoque de mejora continua, ¿no? Que año con año se pueda estar mejorando. Entonces, justo se pregunta sobre eso, ¿no? Si ya tiene ese enfoque la empresa o la organización, de que además, pues, levanta a cabo ese levantamiento de información, el seguimiento, pero además también va estableciendo objetivos anuales, ¿no? De ahora qué vamos a mejorar. Ya logramos mejorar esto, ahora qué más vamos a estar mejorando. No teníamos a lo mejor previsión de riesgos, pues este año ya lo agregamos. Bueno, ¿y entonces qué vamos a agregar el siguiente? Pues a lo mejor herramientas para que no se presenten esos riesgos ambientales, ¿no? Y eso es todo el cuestionario. Si ven, hay algunas, en particular, todo es más bien relacionado con cómo la organización o la empresa enfrenta estos temas ambientales. No tanto si contamina o no, sino si tiene claro cuál es su actuación dentro de
de esa disminución de los impactos ambientales, ¿no? Por eso es que también la vamos a agregar, ¿no?, a lo que ya teníamos de nuestro cuestionario de circularidad. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Entonces, platíquenme. Dejo de compartir esa. ¿Cómo vamos con el tema del primer y del segundo cuestionario? Ahora sí ya lo tienen todo, ya lo levantaron. Disculpe, ¿ese cuestionario que acaba de mencionar lo va a subir? Ya está, ya lo tienen ahí en el Classroom. Incluso de verdad se me estaba olvidando. Incluso les compartí un ejemplo. Les voy a compartir pantalla otra vez. Les compartí un ejemplo que además nos ayuda justamente a marcar, ¿no? Porque muchas veces esas preguntas, déjenme lo hago más grande. Ay, es más chiquito. Muchas veces esas preguntas, ¿no?, tienen sus matices. Entonces, también ustedes pueden ir respondiendo así, si es que tienen matices como tal la respuesta de las empresas, ¿no? Vean, aquí va la parte, ¿no?, de los diferentes puntos del cuestionario de la ISO, pero aparte puede ser que hay un cumplimiento parcial, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Dice, la organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. Y nos dice aquí, para contratistas y proveedores se entrega una cartilla para que conozcan el sistema y se firma una declaración de conocimientos. Y hay una guía para el manejo de residuos sólidos para proveedores y contratistas, pero pues solamente es para ellos, contratistas y proveedores. Entonces nos dice, se debe analizar si faltan partes interesadas por determinar. Pues no menciona nada de los trabajadores, no menciona nada de los consumidores, ¿no? Entonces nos dice, por eso es que hay un 60% de cumplimiento. Y además nos da este semáforo, ustedes van a integrar también ese semáforo, que nos dice aquí cuál es ese porcentaje de cumplimiento. Bueno, dice, está operando, pero no existe el documento que comprueba o requiere ajustes. Si es 0, no está operando ni existe ningún tipo de evidencia. 20% no está operando, pero sí existe un documento, es decir, por lo menos ya estaba dentro de su planificación, pero no lo están aplicando. 40% está operando parcialmente, pero no existe esa documentación. 60% está operando, pero no existe documento o requiere ajustes. Puede ser que sí existe el documento, pero requiere ajustes, ¿no? Como este que vimos aquí. Y 80% está operando parcialmente y sí existe documento. Entonces, muchas veces hay matices, ¿no?, al momento de levantar la información, sobre todo para las empresas o organizaciones que ya tienen este enfoque de sustentabilidad. Puede ser que ya realizan acciones, pero no como tal para integrarlas ya por completo dentro de un cumplimiento de un sistema de gestión ambiental. Entonces, la auditoría va para determinar en qué porcentaje lo cumple. Y aquí se van haciendo los comentarios específicamente, ¿no? Entonces, también les dejé para que ustedes lo revisen, cómo lo van llenando, ¿no? Cuáles son los posibles comentarios que se hacen. Y entonces ustedes también puedan tener un poco idea de cómo resolver algunas de las dudas o de las preguntas, ¿no? Si ven, va en el sentido de las mismas partes. Empezamos con el contexto de la organización, la parte del liderazgo, que incluye la política ambiental, los roles, la parte de planificación, que incluye las generalidades, los aspectos ambientales, los requisitos legales, planificación, con la parte de apoyo, recursos, competencias, toma de conciencia, con la parte de operación, también con sus subpartes, la parte de evaluación del desempeño, con cada una de sus partes también, ¿no? Y la parte de mejora continua, también cada una con sus diferentes partes y las diferentes preguntas. Igual esta les puede servir justamente para las que son ya aquí específicas, para complementar, ¿no?, esas que dijimos que eran abiertas, les puede dar ideas. Entonces, ya tienen disponibles los 2 archivos ahí en la unidad 5,
¿5 o 4? A ver, déjenme ver. Sí, en la unidad 5, el que van a llenar, que es el que vimos, que viene vacío, y que les puede servir como guía. Si hay alguna cuestión por ahí que no queda clara, igual y la revisamos la siguiente clase, entonces sí léanlo, revísenlo, para que antes de aplicarlo resolvamos cualquier tipo de duda que hay, ¿no? De cómo se levanta la información de la auditoría ambiental. ¿Va que va? Gracias. Ok, vale. Entonces, ¿qué es lo que queda de tareita para, ¿cómo se llama? Para esta semana? Revisarlo, si lo pueden ir llenando de una vez, porque les decía, hay cuestiones que ya se levantó de información en el otro cuestionario, entonces, pues de una vez lo, ¿cómo se llama? Lo van llenando, también con la idea de que no les sea tan largo el cuestionario que se le hace ¿cómo se llama? Que se le hace a la empresa, ¿no? Porque van a decir, oigan, ustedes preguntan y preguntan. Entonces, para que esté todavía dispuesto a seguirnos contestando, ustedes llenen lo que ya observaron que sí cumple, ¿no? Lo que a lo mejor revisaron ya en su página de internet. Ah, pues sí está ahí su política ambiental. Ah, pues sí está su misión, ¿no? Con la idea de que sea más corto el cuestionario que se le va a hacer. Y bueno, y si lo pueden llenar de una vez, ¿no? Si no hay dudas ni preguntas, pues de una vez llénenlo, de una vez aváncenlo, para que tengan ya completo la tercera parte de las entregas que se van a hacer. Y para la siguiente clase, si no lo pueden todavía llenar, ¿no? Todavía hay dudas, entonces lo dejamos para el miércoles. Bueno, dudas podemos ver ¿cómo se llama? El lunes, y más dudas todavía el miércoles. Y para el próximo lunes, entonces, para los que llegaron más tardecito, van a hacer una exposición, ¿no? Con presentación de los resultados de los 2 cuestionarios previos. Para el caso de circularidad, ya saben que es aplicando el método de FODA. Y para también incluso ahí pueden incorporar dentro del FODA como un apartado aparte o como otro FODA el tema de transparencia, ¿no? Que fue el segundo cuestionario que se llenó, ¿vale? ¿Va que va? Para que todos, incluso los que llegan un poquito tarde, ya estén al tanto. Disculpe, ¿nos puede compartir otra vez el primer y el segundo cuestionario? Bueno, Sí. ¿El de hoy? No, los anteriores. Ah, el anterior, pues ya están Por favor. disponibles aquí en el Classroom. Déjenme lo abro. No, este es urbanismo. El primero es el de circularidad, El de ¿verdad, profesor? Y circularidad. el segundo, Ajá. el de autodiagnóstico para lo de la integridad de la Ajá, empresa. exactamente, son esos 2. Gracias. Déjenme ver dónde está. Agenda 2030. Ay, este es el de la circularidad, está en la unidad 2. Y este es el de transparencia, herramienta para evaluar. Este es el segundo cuestionario, ¿vale? Gracias. En la unidad 4. Unidad 2 y unidad 4, ¿vale? Y ya están aquí, que dice aquí unidad 5, aquí donde dice formato, están los 2 formatos que ahorita les compartí. Ya están listos los apuntes de la unidad 5 y ahí les coloqué lo que nos compartieron de, ¿cómo se llama? Sí nos compartieron el PDF del conversatorio que nos hicieron con esta persona de Profepa, con una ingeniera de Profepa, sobre qué es lo que hace Semarnat con el tema de auditoría ambiental. Entonces también échenle por ahí ojito. Ya no nos compartió el maestro la liga del video, pero bueno, ahí por lo menos pueden tener ustedes acceso al PDF que nos compartió la ingeniera, ¿vale? Y listo, chicos, ya es hora. Sería todo por el día de hoy y nos vemos entonces la próxima semana con sus presentaciones, ¿vale? Gracias, buen día. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho y tápense bien. Gracias, Gracias, maestra, buen igualmente, día. profesora. Hasta luego.